a la señora Amanda Yepes Salazar, de Geografía Crítica. Conforme ya lo manifestó el señor presidente, rogamos a las personas que van a intervenir en la presente comisión en general limitar su intervención en el tiempo y en el contenido de la misma. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Me gustaría que puedan ayudarme con el compartir pantalla y dar un saludo a todas las personas que están conectadas a través de este enlace. Agradecer por la posibilidad de poner nuestra palabra. Yo soy Amanda Yepes. ¿Me permiten un momento? Voy a compartir pantalla, por favor. También quería solicitar, señor presidente, señores asambleístas, que pueda yo en un momento determinado poder pasar un video, compartir un video por acá. Lo puedo poner, para que siga el momento pertinente dentro de la presentación. Estuve tratando de enviar, pero es un poco pesado para enviarlo directamente, entonces lo quisiera pasar por acá, por favor. Nosotros como colectivo de Geografía Crítica somos un grupo de profesionales y académicos que estamos trabajando permanentemente en investigación de diversos fenómenos de la sociedad desde una perspectiva de la geografía crítica, ¿no? Hemos ya participado como técnicos especialistas para la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. De hecho, hubo un pronunciamiento de la Comisión para escoger a nuestro colectivo como un grupo de personas técnicas que acompaña el trabajo de reflexión de la Comisión de Biodiversidad. Desde ese ámbito, nosotros hemos estado investigando, hemos estado recopilando información respecto a lo que ha significado el incumplimiento en materia ambiental del plan de gobierno de Guillermo Lasso, ¿no es cierto? Sobre todo hemos estado trabajando en investigaciones alrededor de temas petroleros, mineros, y, por ejemplo, queremos recalcar que el presidente se había comprometido a promover una consulta libre, previa, informada, una consulta popular por el Yasuní y a garantizar los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Sin embargo, vimos que en pleno momento álgido de la pandemia inició la construcción de una carretera en las plataformas Ispingo A y B, que son en el corazón del Parque Nacional Yasuní y apenas a 300 metros de la zona de amortiguamiento, que es zona de protección de los pueblos en aislamiento voluntario. Y que esta arremetida petrolera, esta ampliación de la frontera petrolera en esta zona sigue incrementándose. En este momento, pues sabemos que se siguen el trabajo de las actividades petroleras, ¿no? Por otro lado, se comprometió a no desarrollar proyectos de minería metálica a cielo abierto, ¿no es cierto?, en zonas de recarga hídrica, ¿no? Sin embargo, vemos con preocupación que hay 885.910 hectáreas concesionadas para minería metálica, ¿no?, dentro de zonas con una vulnerabilidad alta y mediana, ¿no?, de recarga hídrica, y además que el 99.7% son concesiones, como decíamos, de minería metálica, ¿no?, especialmente oro, que tienen un alto índice de contaminación, sobre todo a las fuentes de agua. Por otro lado, se comprometió a garantizar y a proteger a quienes defienden la naturaleza. Sin embargo, vemos que el defensor del agua y del territorio, Víctor Enrique Guaylas Huaytama, fue asesinado en una cárcel cuando hubo los motines y los complicados problemas dentro de las cárceles. Por otro lado, se comprometió a desarrollar y a respetar las consultas previas, libres e informadas en los territorios indígenas. Sin embargo, vemos que hay una avanzada con los proyectos de minería a gran escala, sobre todo el proyecto minero a cielo abierto Mirador y el proyecto minero Pananza San Carlos, que fueron construidos sobre territorios de pueblos indígenas sin ningún tipo de consulta.
cuestión que nos preocupa mucho y que consideramos que hay por esto un incumplimiento del mandato, ¿no es cierto? Un motivo además de la movilización social, ¿no?, de los diversos sectores de la sociedad, y consideramos que es legítimo que la Asamblea pueda derogar un decreto por estas situaciones. Por otro lado, y nosotros queremos presentar el mapeo que hemos realizado en coalición con las universidades y organizaciones de derechos humanos, en este caso con Caleidos, que es de la Universidad de Cuenca, con la CDH de Guayaquil y la Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador, y como colectivo Surco Común y nosotros como colectivo de Geografía Crítica. ¿Qué es lo que tenemos en este mapeo que queremos presentarles? Bueno, es una compilación de hechos de agresión y de represión por parte de la fuerza policial y militar del Estado, que ha sido detallada día por día en nuestro registro, ¿no? Entonces tenemos que el primer día de monitoreo de la represión, que empezó obviamente con la movilización social el 13 de junio, ya encontramos varias formas de hostigamiento, marchas, de hostigamiento a organizaciones sociales, inicio de presencia policial y militar en varios puntos, ¿no? Como ustedes pueden ver en la diapositiva, hay unas diferentes variables que hemos encontrado: amenazas, restricción a la protesta social, persecución a la CONAIE, ¿no es cierto? Pero en manera todavía no tan grande en número, como vamos a ver más adelante. El 14 de junio hay un hecho particularmente considerable, que es el arresto arbitrario del presidente de la CONAIE, ¿no es cierto?, en La Tacunga, y obviamente el incremento ya de evidencias que muestran, ¿no es cierto?, las agresiones hacia el cuerpo de los manifestantes, como por ejemplo disparos contra comuneros, agresiones físicas, ¿no?, con toletes y, bueno, con bombas, etcétera, ¿no? Lo que estaría evidenciando ya desde el inicio de la movilización social un poco la agresión contra los manifestantes, ¿no? Hay un uso excesivo de la fuerza, una agresión a adultos mayores, violencia contra estudiantes, restricción de la protesta social. Vemos que además hay una dispersión de esta agresión en varios puntos del país. Tenemos registros en Quito, en La Tacunga, en Pastaza, en Sucúa, y también tenemos ya el inicio de gente que es detenida por la protesta social. El día 15 de junio, que sería el cuarto día de movilización social, podemos ver que ya hay represión a estudiantes por parte, bueno, si continúa la represión a estudiantes por parte de la policía, pero el hecho tal vez más relevante en este momento es que ya hay los ingresos a las universidades de parte de la policía, ¿no? Está un poco el ingreso de la represión a la Universidad de Cuenca, ¿no es cierto? Y tenemos también todavía bastantes lugares donde se registran actos de represión, de violencia. Por ejemplo, si continuamos con Quito, tenemos Cuenca, tenemos en La Tacunga, tenemos en Saquicilí, tenemos en Xuxufindi, ¿no? Igual, tenemos 13 agresiones muy graves en este día, 14 agresiones graves y 6 agresiones moderadas. Por otro lado, ya el 16 de junio empieza esta llegada masiva de manifestantes, sobre todo a la capital del Ecuador, a Quito, ¿no es cierto? Y es por eso que comienza a concentrarse el nivel de violencia y de agresión de parte de la policía y militares en la ciudad de Quito, ¿no es cierto? Y ahí podemos encontrar que en el registro de este día tenemos ya 19 agresiones muy graves, 18 agresiones graves, 6 agresiones moderadas, ¿no? Con acciones de todo tipo, ¿no? Con gas, con toletes, con bombas, y sobre todo la violencia dentro de Quito se va concentrando en el sur de la ciudad porque hay un levantamiento de las poblaciones a la expectativa también de recibir a las delegaciones de las comunidades que vienen a manifestar por sus derechos y las reivindicaciones populares. El día número 5, que es el 17 de junio, ya vemos lastimosamente que hay una agresión extrema, que es la muerte de una persona. Cuenta con un minuto, por favor. Y ya, muchas gracias. Bueno, vamos a ir hacia el final. El día 8, bueno, vemos que aumenta ya
con 8 agresiones extremas, 34 agresiones muy graves, 39 agresiones graves y 11 agresiones moderadas, ¿no? Ya a los últimos días de la movilización podemos ver que hay un recrudecimiento de la violencia. Le voy a dejar con el día número 11 de la movilización, que es lo que tenemos procesados los registros, ¿no? Ya se encuentran que hay personas que nos dicen que ha habido a personas asesinadas por perdigones, y ya tenemos 15 agresiones extremas y un uso desproporcional de la fuerza que se concentra sobre todo en el centro de Quito, en la ciudad de Quito, porque ahí están los manifestantes un poco tratando de hacer uso de su legítimo derecho a la lucha y a la protesta, ¿no? Es bien grave que nosotros hayamos registrado ya estos hechos. Queremos presentar un poco cómo hay una brutal acción del Estado hacia la manifestación. Tenemos que decir que hay varios hechos en todo el país de violencia, que la movilización es nacional y que mayoritariamente se ha desarrollado de forma pacífica. Sin embargo, los hechos de violencia son grandes, son múltiples, ¿no? Y, por ejemplo, hubo 17 eventos donde hubo disparos, 5 personas asesinadas, 166 personas heridas, ¿no? Aquí hay un resumen del día 13 al 25, ¿no? Y podemos ver un poco los eventos de brutalidad estatal. Son 104 eventos, encarcelamiento 21 eventos, arremetida militar 3 eventos, arremetida policial 32 eventos y disparos 17 eventos registrados, ¿no? Aquí podemos ver la forma de represión que estamos encontrando en las manifestaciones, ¿no es cierto? Sobre todo hay gran cantidad de uso de toletes y escudos, mucho gas lacrimógeno. Hay también bastantes armas de fuego detonando permanentemente en todos los sitios que hemos registrado, motos y vehículos antimotines. Y bueno, queremos decir que ¿de qué se habla cuando se habla de represión estatal, no es cierto? El discurso oficial sobre el uso progresivo de la fuerza es represivo, es peligroso, es antidemocrático. El concepto de uso progresivo de la fuerza no se está usando de forma correcta en el Ecuador. Esto nos dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos al respecto de esto, ¿no? Primero, el principio de la legalidad. El uso progresivo de la fuerza requiere un marco legal específico, pero en Ecuador no existe dicha legislación porque la Ley Orgánica de Uso Adecuado, Racional y Proporcional de la Fuerza está en trámite. El reglamento de uso progresivo, racional y diferenciado de la fuerza por parte de miembros de las Fuerzas Armadas fue declarado inconstitucional y eso, bueno, ustedes ya sabrán. Por otro lado, principio de absoluta necesidad, ¿no es cierto? Nos plantean, sin embargo, el uso progresivo de la fuerza es regido por el principio de protección a la vida. No se justifica cuando busca proteger la propiedad o restablecer el orden público. Además, este concepto solo aplica cuando se está protegiendo otra vida. ¿No es cierto? Esto nos dice un poco el relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, Christoph Hayes. Y por tercer punto, queremos decir que el principio de proporcionalidad nos dice que no se debe causar más daño del que se pretende evitar. Se busca la moderación, el actuar de los agentes públicos, minimizando los daños y brindando una asistencia inmediata a quien recibe el daño, ¿no? Nosotros hemos visto que hay graves violaciones a los derechos humanos. Ha concluido su tiempo, por favor. Y que lastimosamente esto tendrá que ser juzgado más adelante y que tiene que ser juzgado en este momento. Agradecemos mucho la posibilidad de intervenir. Gracias.